Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una mesa de centro, una mesa ratona que me pidió mi sobrino. Y ustedes saben cómo son los sobrinos. Ah, tío, ¿por qué no me haces esto? Así, así. Bueno, está. Uno no se puede negar. Además es mi sobrino preferido. Bueno, y acá ya tengo el palet desarmado. Voy a usar dos palets. Tengo alguno otro desarmado por acá. Y voy a usar estas partes también. Ya vamos a ver cómo acomodamos todo para que quede lo más prolijo posible dentro de los materiales que tenemos. El palet muchas veces es muy egoísta y no se deja usar como es debido. Voy a agarrar estas tablas tratando de aprovechar la parte buena de la tabla y le voy a cortar es por acá. Yo se lo corto con los clavos nomás porque así no pierdo tiempo sacándolos. Siempre teniendo el cuidado de no lastimar el disco de sierra con los clavos, ¿verdad? Ya hice mi primer corte de referencia y los puse todo para este lado. Y a partir de acá es donde voy a sacar la medida que necesito y le voy a sacar los clavos también. Bueno, yo como decimos por acá, aproveché la volada y primero marqué todas las tablas. Todas las tablas tienen la marca a 90 centímetros. Y ahora las voy a cortar así, hago un trabajo continuo. Bueno, ahí ya lo tengo cortado a la medida final que va a tener la mesa. Ahora le estoy sacando los clavos y en unos pasos más vamos a tener la cubierta de la mesa pronta. Por cierto, tengo la costumbre de cuando saco un clavo, tener un imán acá a mano para ir poniéndolos. Digamos que la parte de arriba es la parte más importante que le tenemos que prestar más atención. Lo demás como que no es tan indispensable, digamos. Está bastante aceptable, inclusive las uniones estas están bastante bien. Hay que corregirlas pero muy poquito. Le hice una línea de este lado, acá del lado de abajo, que me va a marcar el sentido de las tablas. Cosa que ahora cuando las entrevere con esta línea de referencia ya sé exactamente la posición que lleva. Ahora vamos a lijarla y bueno, solucionar el tema de las ranuras que quedan. No se busca una perfección absoluta porque con madera de palé se podrán imaginar que estamos muy lejos de eso. Pero por lo menos en esta zona de acá donde tiene una ranura, una grieta bastante grande, vamos a tratar de disimularla un poco. No sé si se aprecia bien en la cámara, pero bueno, es una ranura bastante pronunciada. Acá ya esta ranura ya la borré bastante, pero le falta un poco. Lo demás está más o menos pasable. Ahí como que se quiere acercar, pero todavía le falta. Tengo unas cuantas maderas lijadas. Vieron que le pasé una lija solamente por arriba nomás, porque esto igual va a ir pintado, así que es importante que no pierda la esencia de lo rústico, digamos. Y acá estoy armando... Uy, guardé una de las maderas. Y acá estoy armando la tapa que va a ser. Le puse unos tornillos acá
para que se aguante bien. Igual esto va fijado en un taco, así que va a quedar muy bien. Vieron, le puse estos tacos porque esto va a ir de esta manera, armado ahora. Esto va a ir así, va a ir. Esta parte va a ir fijada con tornillos y arriba es que le voy a poner la tapa y va a quedar así. Si te gustó este video, dale like, compartilo con alguna persona que le pueda ser de utilidad. Compartilo en tus redes sociales con alguien que le guste este tipo de ideas. Si te gusta hacer cosas con madera, suscríbete al canal, que cada tanto estoy subiendo algún contenido. Y ahora le voy a dejar las imágenes.